Buenas noches para todos. La Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia y la Red de Turismo Patrimonial les dan la bienvenida a esta charla sobre Carolina del Príncipe, la verdadera riqueza. Hoy nuestro presentador es don Iván Muñoz, que es el presidente de la Mesa Ambiental de Carolina del Príncipe y funcionario de la Secretaría Agroambiental de este hermoso municipio. Don Iván, buenas noches, bienvenido. Don Gustavo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También muchos saludos a todos los que están conectados en este momento. Como lo dijo don Gustavo, pues mi nombre es Iván Muñoz. Vengo trabajando como coordinador o presidente de la Mesa Ambiental, como se quiera llamar, del municipio de Carolina hace 12 años. Soy preparado como tecnólogo en producción agrícola y técnico profesional en gestión de recursos naturales, y actualmente, pues, entre otros roles, pues, trabajo como contratista de la Secretaría Agroambiental y de Turismo del municipio en todo el acompañamiento de procesos ambientales, comunitarios y de producción agropecuaria sostenible. Pues para mí es un gusto estar acá y espero que la noche de hoy sea pues muy productiva para todos, y más que una charla magistral, sea un aprendizaje, una retroalimentación mutua. Y yo lo que vengo pues básicamente hoy a compartir son resultados o cosas que la vida me ha permitido, digamos, experimentar, y de la cual simplemente quiero contar a todos cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido, digamos, nuestros errores, nuestras perspectivas, nuestros enfoques, y seguramente hoy de aquí el objetivo es que salgamos todos muy nutridos, empezando por mí. Entonces arrancamos de una, don Gustavo. Sí, dale. Bueno, voy a compartir la pantalla por un segundito. ¿Ahí la ven bien? ¿La diapositiva? No, en el momento no. No se ve ahí. Ya la compartí, denme un segundo. Ah. Bueno, le di aquí compartir pantalla, no sé por qué no me quiere dejar compartir, discúlpenme un segundo. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Ahí se ve bien, don Gustavo? Sí, señor, la verdadera riqueza. Perfecto. Bueno. Entonces voy a iniciar diciéndoles por qué decidimos plantear el nombre de esta presentación. Básicamente porque queremos dejar la inquietud de si nosotros tenemos interiorizado y, digamos, comprendemos bien lo que es el concepto de la riqueza. Desde nuestra perspectiva, creemos que hay ambigüedades. Entonces voy a empezar compartiendo lo que es la definición de la riqueza según la Real Academia de la Lengua, ¿cierto? Entonces nos habla de que la primera definición es abundancia de bienes y cosas preciosas, abundancia de cualidades o atributos excelentes, o abundancia relativa de cualquier cosa. Así lo define la Real Academia. Dejo la primera pregunta. ¿Cómo lo interpreta usted? Básicamente,
como les decía, puede ser muy ambiguo y cada quien puede darle una interpretación diferente. Yo personalmente he considerado que bajo el enfoque y el modelo que nos han, digamos, propuesto desde muchas veces, desde nuestras casas, desde la academia, nuestras formaciones, yo he entendido la riqueza como lo que resume esta imagen. Es extraiga todo lo que pueda de su entorno y conviértalo en bienes materiales o en dinero. Y por eso nosotros consideramos rico a quien tiene mucho dinero, a quien tiene muchas propiedades, o tiene muchos lujos, pero no consideramos rico, por ejemplo, a quien tenga, digamos, a una familia humilde campesina que viva en un área muy extensa, eventualmente con agua, con bosques, con cultivos, y de hecho los consideramos pobres. Pues usted puede comparar una persona que viva en el Poblado, en Envigado, en un super apartamento de 200 metros cuadrados, y compararlo con una persona que vive en una finca de 20 hectáreas, y usted de entrada percibe como mucho más rico al que vive en la ciudad, digamos, en ese apartamento, y el campesino lo ve como una persona pobre. Vamos a hablar entonces, para que nos contextualicemos a todos los compañeros que nos están viendo, dónde queda Carolina del Príncipe y más o menos qué es Carolina del Príncipe. Carolina del Príncipe es un municipio de Antioquia que está en la subregión norte, y pues ahí más o menos pueden ver su ubicación. Tiene un área de 166 kilómetros cuadrados, solo 6 veredas, pero muy extensas, y alrededor de 4.000 habitantes. Somos un pueblo pequeño. Voy a presentarles, para que tengamos una idea del territorio, este video corto que hizo CPQ Films, que es pues una empresa local, acerca del territorio. Se oye, se oye, se oye. Bueno, ahí teníamos más o menos una aproximación a lo que es sobre todo la parte de la cabecera urbana. Carolina es un pueblo muy, digamos, conservador desde su estructura y su cultura, y pues con estas fotografías que les quiero ir pasando rápidamente se pueden
digamos, ir haciendo una idea para quienes no lo conocen de cómo está conservado. Es un municipio, digamos, que es reconocido por, aquí muestro la estatua de Juanes, es uno de los referentes que ha sido a nivel mundial, no puedo dejar de mencionarlo, que muchas personas conocen a Carolina, es porque Juanes es del municipio, tiene raíces en el municipio, y por el tema de los balcones. Aquí podemos ver tranquilamente cómo aún desde la parte cultural, de cómo se viste la gente, de cómo vive la gente, es un municipio que pareciera estancado en el tiempo con respecto a cómo ha venido evolucionando, han venido evolucionando las comunidades y las dinámicas, por ejemplo, en las ciudades y en muchos municipios de Antioquia, que ya no tienen tanto ese tinte de pueblo, sino que tienen, digamos, de alguna manera, se han venido fusionando con la dinámica de las ciudades, ¿cierto? Todas las tradiciones religiosas, culturales, y también todo ese componente que a veces no es tan perceptible. A veces cuando visitamos un pueblo, normalmente vamos al parque, a la iglesia, vamos a algún restaurante, y los que más se atreven a ir a un charco cercano, pero no alcanzamos a conocer en profundidad qué contiene cada uno de estos municipios, cuál es su patrimonio, su composición, cuál es su base natural, cuál es la base que sostiene todas esas dinámicas sociales, económicas que se viven ahí, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, sí, yo conozco Angelópolis, yo conozco Valparaíso, yo conozco Carolina, porque hemos ido al parque, pero finalmente sí lo conocemos realmente. Inclusive me pregunto, quienes vivimos en cada municipio, pregúntense ustedes, en el municipio donde viven, ¿lo conocen realmente? ¿Conocen, por ejemplo, miren esta foto es la bocatoma del acueducto municipal de Carolina, en la cuenca del Zacatín, lo cual es hoy una reserva natural de 300 hectáreas, y estoy casi seguro, porque hemos hecho muchos sondeos, que más del 60-70% de la comunidad ni siquiera sabe de dónde proviene el agua que toman todos los días. No saben de dónde proviene el agua que cómodamente utilizan y que les permite llevar, digamos, una vida muy tranquila desde que se levantan hasta que se acuestan, y tampoco tienen idea de cuáles son las dinámicas y las cosas que están sucediendo allá arriba en esa toma para que a ellos cada vez que abran una llave les pueda llegar esa agua. Carolina también fue sede del primer megaproyecto hidroeléctrico de Colombia. Aquí hubo los primeros 2 embalses, Miraflores y Troneras, en el complejo Guatrón, que, digamos, le dieron la primera capacidad fuerte de generación de energía a empresas públicas de Medellín, y esta generación de energía fue determinante para el desarrollo industrial del área metropolitana de Antioquia, pues de Medellín, del Valle de la Aburrá y de muchos otros municipios, ¿cierto? Antes se dependía de pequeñas centrales hidroeléctricas, plantas térmicas, pero que brindaban una capacidad mínima y que no permitían desarrollo industrial. Carolina, a partir de la década del 60, básicamente, donde entran estos embalses, es que empieza a ofrecer toda esta energía a Antioquia y permitir su desarrollo. Este es el famoso Salto de Guadalupe, que está entre los municipios de Carolina, Gómez Plata y Guadalupe, en donde se ubica pues también un sitio turísticamente muy reconocido, uno de los teleféricos más inclinados de Latinoamérica, y que pues contiene allí pues la infraestructura principal para la generación de energía. Ahí vemos el cañón del río Guadalupe, visto desde la parte alta del teleférico, donde uno en 5 minutos puede bajar de tierra fría a tierra caliente mediante este cable. Encontramos entonces en el territorio, además de estas cosas, una cantidad, digamos, de individuos que a veces son imperceptibles, pero que están ahí cumpliendo funciones, haciendo cosas que a veces no entendemos, y que por no entenderlas, pues precisamente, primero no las valoramos, segundo no las protegemos, y tercero, pues digamos, no agradecemos muchas cosas que recibimos del entorno. Nosotros, el ser humano, o de alguna manera nuestra cultura nos ha llevado a ser personas muy egocentristas, y siempre nos pintamos como en la parte alta, en la cúspide de la cadena alimenticia, como que somos los dueños y señores
de todo lo terrenal, pero sintiéndonos superiores a los demás, no entendiendo que de pronto nosotros hacemos parte de una unidad, de una dinámica donde hay una interconexión y una interdependencia. Aquí tenemos, por ejemplo, esta sabaleta, Oricongeni, una sabaleta que presenta endemismo en Antioquia y Chocó, y que es, pues, de hecho, un indicador de aguas muy limpias. En Carolina se tiene esta sabaleta, pero desafortunadamente se han ido diezmando sus poblaciones por diferentes dinámicas productivas y económicas. Este animalito tan lindo, el olinguito, este me lo encontré por allá haciendo un recorrido por uno de los sitios donde se abastece un acueducto de una vereda. Yo no sabía qué era cuando tomé esas fotos. Luego, curiosamente, en el pueblo no sabemos cómo llegó otro. Y a los pocos días salió una noticia a nivel mundial que había sido descubierto un nuevo mamífero en América Latina, y que hacía más de 35 años no se descubría un nuevo mamífero, y resultaba que era este olinguito, más o menos la distribución que tiene entre Colombia, Ecuador, Perú, y bueno, allá lo tenemos. Fue una noticia a nivel mundial. Hay más o menos hay un contexto, pues, de lo que es Carolina, y que yo sé que cada uno haciendo, interiorizando, pues, lo que vio, puede decir, sí, en mi municipio hay cosas similares, grandes riquezas, y pueden haber muchas de esas especies, y quizá, pues, muchas más valiosas. Resulta que en el 2012, y aquí quiero, pues, empezar como a contar la historia, nosotros ya veníamos trabajando con la mesa ambiental, haciendo reuniones, pues queriendo hacer muchas cosas por el municipio. Nos dimos cuenta que una empresa minera canadiense estaba haciendo unas exploraciones, unas prospecciones estaban interesados en hacer minería en el territorio, minería a cielo abierto, y que ya llevaban de 6 a 8 meses haciendo, pues, este trabajo, y nosotros, pues, no teníamos ni idea, ni siquiera las autoridades locales tenían idea, pero ellos tenían la obligación de socializar con las comunidades. Esto prendió las alarmas de mucha gente de la comunidad, porque nosotros, como les venía diciendo, pues, siendo un municipio, digamos, tan conservador en cierto sentido, veíamos muy extraño y muy peligroso que una actividad de estas, que consideramos muy invasiva, llegara al municipio. Entonces, muchos representantes de las comunidades, del consejo, de la mesa ambiental, nos reunimos a hacer como unas especies de comités técnicos, o grupos de trabajo donde decíamos, bueno, no, tenemos que proteger el territorio para que este tipo de cosas no nos lleguen y no nos vayan a afectar. Entonces empezaron a surgir preguntas y decíamos, bueno, pero ¿cuáles son las zonas que tenemos que proteger y no nos pueden tocar? No teníamos ni idea. No sabíamos cuáles eran los ecosistemas que teníamos. No teníamos idea de qué especies de flora, fauna, componían nuestros bosques. No sabíamos cuál era la dinámica o la interacción entre esos bosques. Y dijimos, ay, jue madre, es que nosotros no conocemos nuestro territorio. O sea, no tenemos idea de qué es lo que tenemos. Sabemos que lo queremos y sabemos que es importante, pero no tenemos argumento para defenderlo. Fue ahí entonces cuando, por fortuna, en una alianza maravillosa entre la administración municipal de ese entonces, con, digamos, el gran aporte y liderazgo de la Fundación Grupo HTM, se presentó una propuesta, una convocatoria que se llama Conserva Colombia. Y pues básicamente la alianza y la propuesta que se hizo fue para crear un sistema municipal de áreas protegidas. Fuimos, pues, ganadores de esa convocatoria a nivel nacional y obtuvimos los recursos para hacer todo ese proceso de caracterización, de biofísica, de toda la parte social, y para diseñar un sistema que nos ayudara a comprender mejor nuestro territorio y a planearlo a futuro. Fue así como, mediante el acuerdo número 013 de 2014, se conformó este sistema municipal de áreas protegidas, donde finalmente, pues, participaron también Corantioquia, TNC, el Fondo Acción y las entidades, pues, que le mencioné, Grupo HTM y el municipio.
Básicamente el proyecto contempló unas fases de diagnóstico, planificación y reglamentación, porque sabíamos que teníamos que hacer un trabajo muy riguroso desde el punto de vista técnico, y para ello pues se empezaron a hacer priorizaciones de áreas, pues a partir del estudio de información secundaria, el esquema de ordenamiento territorial, información de la Corporación Autónoma Regional, de las universidades, que finalmente nos dimos cuenta que había, digamos, levantado muchos estudios también a nivel del territorio, pero que cada entidad los iba haciendo por su lado y que nunca se interconectaban, o que simplemente se quedaban guardados y nunca se socializaban, o nunca se les daba una funcionalidad o una aplicación real en beneficio del territorio. Se hicieron pues una fase de exploración, trabajo con las comunidades, todo el tema de cartografía social, muestreos en campo de flora y fauna, como les decía, el estudio de la información del esquema de ordenamiento territorial, todo el tema de modelamiento de la conectividad de la red de conectividad ecológica, con un equipo pues de profesionales, como les digo, operado por la Fundación HTM, muy valioso, y que nos fue dando una información muy clara de qué era lo que teníamos ahí. Aquí más o menos pues tienen una idea de dónde se hicieron muestreos que trataran de representar toda la biodiversidad del territorio. Y ahí fueron resultando cosas, fueron resultando ranitas, ya con sus clasificaciones científicas, mamíferos, fueron resultando un montón de aves, ¿cierto? 147 aves identificadas en total en estos muestreos, quizá hubo algunas que no se captaron. Y dijimos, bueno, estos son los resultados de flora, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces decíamos, bueno, ¿y para qué nos sirve toda esta información? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Encontramos, por ejemplo, cuatro especies de plantas endémicas para el municipio de Carolina del Príncipe y algunas especies amenazadas en la parte de herpetos y de aves. Entonces, ya teniendo esa información, uno se dice, ¿qué hago con la información? ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo la utilizo y cómo hago que esta información sea, digamos, que la comunidad la comprenda, que la pueda aplicar desde su cotidianidad, desde, digamos, desde la aplicación de su energía en pro del territorio? Porque sabemos que en los municipios encontramos muchas personas en diferentes, digamos, entornos sociales que quieren contribuir al territorio, pero que a veces no tienen el suficiente acceso a la información o no la comprenden, ¿cierto? Entonces, digamos, una persona que no haya tenido la posibilidad de estudiar, digamos, y entender lo que son unos resultados de una caracterización de flora y fauna, difícilmente va a poder usar eso desde su, digamos, actuar cotidiano para lograr contribuir a que esta información, para lograr que esta información contribuya en el mejoramiento digamos, del bienestar de todos. Desde los diferentes roles, digamos que cada quien puede aportar, pero para eso la información se tiene que hacer comprensible para todos. Entonces, digamos que la primera pregunta que surgió fue, entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la naturaleza? Y póngonos digamos, resaltado en negrilla, porque vamos a verlo desde una perspectiva de la especie humana, donde nosotros siempre pensamos que todo el entorno está trabajando en función de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos ofrece la naturaleza? Bueno, miremos qué nos ofrece la naturaleza a nosotros como especie. Vamos a hablar un poquito de cuáles pueden ser las funciones de los individuos y cuáles pueden ser servicios ecosistémicos. Aquí nada más por mencionar, pues vemos un murciélago, un polinizador, digamos, muchas personas no saben que hay murciélagos que son polinizadores de unas especies, digamos, específicas, y que esas especies de flora dependen de estos murciélagos. Pues cuando se habla de murciélagos, normalmente la gente piensa en vampiros, ¿cierto? Pero no entendemos que hay hematófagos, insectívoros, frugívoros, ¿cierto? O nectarívoros. Y aquí a la derecha vemos los famosos mariquitas, estos cucarroncitos que todos creo que conocemos y que a veces tampoco sabemos que son unos grandes controladores de otros insectos que normalmente son plagas en nuestros cultivos. Entonces,
cuando nosotros tenemos un sistema productivo, digamos, tradicional, en el que se utiliza la aplicación de agroquímicos, normalmente en esas fumigaciones uno mata esos bichos que considera plaga, pero también mata esos otros insectos que están ayudándonos. Entonces, esos aliados de nosotros también caen en ese, digamos, en esas intervenciones. Entonces, por eso es importante comprender cómo funcionan los ecosistemas y cuáles son los servicios. Entonces, hablemos un poquito de qué son los servicios ecosistémicos, o sea, qué nos ofrece el entorno. Entonces, uno ve un bosque, ve un paisaje y uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Cierto? Entonces, vamos a hablar de diferentes servicios. Por ejemplo, los servicios de aprovisionamiento, que son los más verdes oscuros. Entonces, del entorno recibimos alimentos, ¿cierto? Directamente, y eso pues creo que ninguno lo desconoce, materias primas para la fabricación de cosas, entonces, que el algodón, que resinas, que madera, para la construcción de todas esas cosas que cotidianamente necesitamos, recursos medicinales, muchos productos que nosotros a diario utilizamos provienen directamente de la naturaleza. El agua potable, esa media bobadita, el agua potable, pues un recurso esencial y que todos los días utilizamos y que es determinante para la calidad de vida, viene de la naturaleza, ¿cierto? Hacia nosotros. También tenemos estos servicios de regulación. Hablemos de los servicios de regulación. Por ejemplo, esos bosques, ese entorno, regulan la calidad del aire, ¿cierto? A todos nos han enseñado desde la escuela es que los bosques capturan CO2, ¿cierto? Y producen oxígeno, ¿cierto? Entonces, eso es digamos, un servicio real que diariamente nos están prestando los bosques y que, hablando pues muy egocéntricamente, nosotros como especie humana nos beneficiamos directamente y que eso pues no es una mentira. La regulación del clima, algo tan sencillo como la regulación del clima. Digamos que muchos hemos podido vivir cómo es la temperatura, cómo se comporta la humedad, cómo se comporta muchos factores climáticos cuando uno está en un ambiente totalmente, digamos, despoblado de biodiversidad, si está cerca de un bosque. Y vamos a llevarlo a una escala mayor. Por ejemplo, saliéndonos de los linderos, pues de esos linderos y límites políticos que hemos puesto y que es una invención del ser humano, ¿cierto? Entonces nosotros le ponemos lindero a un bosque, a un río, entonces de este río para allá ya está el país o de esta quebrada para allá ya está el municipio y creemos que pasando ese río, esa quebrada, cambian la dinámica de los ecosistemas, pero un río, un bosque, un ave o el viento no entienden de linderos, no entienden de límites. Eso es algo inventado por nosotros como para administrar muy entre comillas nuestro territorio. Y por ejemplo no entendemos que la selva amazónica, que es una gran, pues la gran cuenca amazónica, digamos, bombea al aire, por ejemplo, para hablar solo de una cosa, bombea al aire tanta humedad por la transpiración de esos bosques, que esa humedad es arrastrada por los vientos hasta la parte alta del continente, y funcionando como una especie de aire acondicionado que va regulando el clima por todo el continente, y que esa cantidad de agua que va en vapor, en nubes, en la humedad en el aire, es inclusive mayor que el mismo caudal del río Amazonas. Lo llaman los ríos invisibles y tienen más agua que el mismo río Amazonas. Pero eso nosotros no lo vemos. Nosotros estamos cada uno aislado en su pedacito, en su entorno, en su vereda, en su municipio, y ¿qué está pasando en el Amazonas? No me importa y eso a mí no me toca. Podemos pensar eso. O un país puede pensar que lo que suceda en otro no le importa y por eso no es solidario, no se preocupa o no aporta. La regulación del agua, ¿cierto? Digamos, la calidad y la cantidad del agua que recibimos a diario depende del entorno, de la sanidad del entorno. La regulación de la erosión, ¿cierto? Todos conocemos los procesos erosivos y sabemos lo importante que es la vegetación en eso. Purificación del agua, tratamiento de residuos, ¿cierto? El entorno limpia. Nosotros, yo hablo mucho a veces esto con las comunidades, es cómo recibimos nosotros el agua que nos dan los bosques. No, muy limpia y todos nos preocupamos y si la boca toma se ensucia o si el vecino la ensucia, entonces ahí mismo todos se paran porque hay una afección directa a nosotros. Pero yo me pregunto, ¿nosotros nos preocupamos de cómo le devolvemos el agua al entorno? Normalmente no.
la recibimos limpia y no nos importa si la devolvemos sucia. Es más, si de pronto tenemos la oportunidad de tener un pozo séptico o algo, pues no nos importa ni siquiera hacerle mantenimiento a veces, sino, yo ya me beneficié, ya que la naturaleza mire cómo pueda. El tema de control de plagas, el tema de los polinizadores, muchos cultivos no son sostenibles si no hay polinizadores, la moderación de eventos extremos, ¿cierto? No es lo mismo una gran mareada cerca en una playa donde hay manglares, o no es lo mismo un gran ventarrón en un sitio donde hay bosques que atajen esos ventarrones o los regule, a un sitio donde está despoblado. Ahora hablemos de los de sostenimiento, servicios de sostenimiento. La formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo de los nutrientes, que son fundamentales para las principales actividades productivas que sostienen, que hacen posible nuestra permanencia aquí. O sea, los alimentos que recibimos a diario requieren de estos servicios de sostenimiento que genera el entorno. Y también hay unos servicios de tipo cultural. Entonces, valores espirituales y religiosos asociados al entorno, el tema de valores estéticos, el paisaje, o sea, a nosotros, digamos, eso no se puede, digamos, o normalmente no lo cuantificamos en números, pero para muchos el paisaje, poder ver un paisaje bonito es supremamente valioso y pues finalmente eso contribuye a nuestra salud física y mental. Miren todo lo que estamos recibiendo constantemente de nuestro entorno y que a veces quizá no somos lo suficientemente conscientes y por eso a veces no somos lo suficientemente responsables con lo que sucede con ese entorno. Cuando construimos ese CIMAP, tratamos, o se hizo un ejercicio muy participativo con las comunidades, diciéndole a la gente, bueno, vámonos a conocer otras experiencias. Entonces fuimos al Valle del Cauca, a un municipio que se llama Toro, en donde conocimos una experiencia muy interesante y fue un municipio que un día se quedó sin agua. La cuenca donde abastecía el acueducto municipal estaba siendo presionada por actividades ganaderas, agrícolas, y a nadie le importaba, y un día se quedaron sin agua. Y eso detonó las alarmas de toda la comunidad, porque se vieron directamente afectados por un recurso que necesitaban todos los días. O sea, es ahí donde nosotros nos tocamos, nos movemos. Y eso hizo que muchas instituciones y personas se movilizaran para proteger, restaurar esa cuenca y mirar qué era lo que estaba pasando. Y allí fue donde crearon un sistema municipal de áreas protegidas y lograron restaurar la cuenca. Se demoraron 7, 8 años para volver a regular el caudal, y a partir de ese momento hubo más compromiso y responsabilidad de las instituciones, de las personas, en conservar ese patrimonio natural, porque cuando sí los tocó directamente, empezaron a intervenir. Conocimos sistemas productivos muy bonitos, sistemas de silvopastoreo. Este es en Salento, en Quindío. Miren la foto abajo, a mano derecha, una finca ganadera. Miren, parece un bosque, ¿cierto? Respeta los retiros a las quebradas, acá lo vemos, plantaciones de madera para el autoabastecimiento, cercos vivos, las zonas de bosque protegidas. Y lo más curioso, en esta foto donde estábamos en una charla en campo, estaba haciendo calor y en menos de 15 minutos todos estábamos debajo de un árbol. Y con eso fue suficiente, pero pues espontáneamente todos nos fuimos arrimando un arbolito y prácticamente el aprendizaje ahí fue, bueno, nosotros no aguantamos 15 minutos aquí al sol, pero sí queremos que nuestras vacas estén 24 horas al día, pues totalmente desprotegidas todo el año en un potrero pelado, ¿cierto? Y nosotros no aguantamos 15 minutos. ¿Y cuáles son esas implicaciones de tener esos sistemas productivos? Entonces nos dimos cuenta que se podía tener sistemas productivos diferentes, y la mayoría de las personas que nos acompañaron a esa gira eran ganaderos, que a veces son aquellas personas que tienen más capacidad de impactar el entorno porque son los dueños de las fincas, son los que deciden si prenden o no el fósforo para quemar el monte, deciden si cogen o no el machete y la motosierra para tumbar, y queríamos que ellos mismos vieran y hablaran con otros ganaderos
de su experiencia y se convencieran, no porque en un tablero y un técnico viniera a decirles que tenían que hacer silvopastoreo, sino porque otro ganadero les contara. Entonces nos dimos cuenta que había potreros que casi nunca había necesidad de fumigarla, cuando un ganadero que tiene su ganadería a cielo abierto tiene que estar fumigando cada mes o cada mes y medio, y que miraran qué calidad de leche estaban sacando, etcétera. Muchos de esos ganaderos que ya estuvieron en esa gira, con eso les bastó para llegar a sus fincas y empezar a cambiar la forma en que producían, a sembrar árboles, a respetar las fuentes de agua, a hacer cercos vivos, y hoy por hoy, casi 6 años después, son personas que ya tienen un enfoque diferente. Digamos que aunamos esfuerzos con instituciones, hicimos foros de ganadería sostenible, mucha socialización con el consejo municipal, las instituciones, porque aquí tiene que participar todo el mundo, digamos, en el conocimiento del territorio. Es una responsabilidad de todos, desde los niños hasta los más adultos y pasando por todas las instituciones. Estas son actividades de campo con los estudiantes del colegio, mostrándoles la bocatoma al colegio, haciendo lectura del territorio, trayendo experiencias de personas, por ejemplo, Sergio Márquez, una persona que ha estado muy vinculado con el tema de las reservas naturales de la sociedad civil, contándonos sus experiencias en San Rafael, de cómo sus fincas siendo reservas se han convertido en unas, digamos, importantes destinos turísticos, que la protección de esos entornos les ha servido a ellos, inclusive, como una actividad económica valiosa, porque reciben visitantes de muchas partes del mundo que quieren conocer eso, que quieren descansar. Como decimos, las cosas valen por escasas y cada vez más es más escaso encontrar sitios donde descansar con sosiego y con naturaleza o recursos naturales abundantes y de buena calidad. En el sistema municipal de áreas protegidas definimos además unos objetos de conservación que van a ser, que digamos van a ser el foco o han sido el foco de atención para buscar la sostenibilidad y la permanencia de ese patrimonio natural y social. Entonces se habla de las cejas de monte, algunas orquídeas y grandes mamíferos como el puma, el siete cuero, están presionados por los ganaderos para extraer estacones, la zabaleta, los retiros de agua, la red de caminos antiguos, etcétera. Y a partir de ahí se construyen, se tejen proyectos. Y finalmente, pues tuvimos este mapa con toda esa información donde 7.900 hectáreas se consideraron que eran susceptibles o que requerían un manejo especial. Aquí se ven las diferentes categorías, desde Parque Natural Municipal, que son las zonas donde se abastecen los acueductos municipales, y otras zonas, digamos, donde se permiten las actividades productivas, recreativas, pero con un enfoque de sostenibilidad. No podemos pensar que la conservación es sinónimo de que no se puede hacer nada con la tierra, que no se puede producir, que no se puede tocar y que todo tiene que ser árboles y monte. No, la conservación requiere o implica planear muy bien el territorio y saber hacia dónde lo tenemos que desarrollar, respetando unos parámetros mínimos que garanticen la prestación de esos servicios ecosistémicos que ya vimos, que deben ser prioritarios porque sustentan cualquier actividad. Estas son más o menos las áreas que se declararon, 7.900 hectáreas, estamos hablando casi la mitad del territorio quedaron en alguna área del CIMAP, y pues aquí se ven las diferentes restricciones de cada una por acuerdo municipal. Un comité coordinador se creó, donde se buscaba que todas las instituciones y fuerzas vivas del municipio estuvieran representadas y tuvieran voz en esa tarea de planear y desarrollar el territorio. Y una compilación, un plan de acción con 4 líneas estratégicas, 17 programas y 40 proyectos definiendo diferentes responsabilidades. Este fue el documento final, ¿cierto? De ahí, pues, surgió algo muy interesante, y era que Carolina, que a la par hizo el trabajo con Urrao, pues básicamente, yo sé que ya habían algunos sistemas municipales en Antioquia, pero por allá como muy escondiditos, pero estos se volvieron un referente departamental, y a partir de esta experiencia, municipios como Angostura, Guadalupe, Gómez Plata y Santa Rosa se motivaron y crearon sus propios sistemas locales de áreas protegidas, que hoy pues están también por acuerdos municipales, que han servido como unas valiosas herramientas para proyectar sus territorios, y a nivel de Antioquia una cantidad de municipios hicieron lo mismo. Eso, digamos,
es un efecto bola de nieve a partir de una iniciativa que les mostré, que surgió en una inquietud de unas personas en Carolina y unas instituciones que teníamos temor en el territorio. Pero dimos cuenta que casi todos los municipios estaban en la misma situación. Entonces, por eso todos terminaron haciendo su SILAP. Y ahí están esos instrumentos pues tan valiosos, pero ahora veremos realmente que esto también requiere que se dinamice para que no se conviertan pues en letra muerta. Aquí por mencionar, este tipo de sistemas, para que sean sostenibles, requieren de coordinación y articulación interinstitucional. No es aquí que una empresa trabajando por un lado, la alcaldía por otro y otro por allí, todos haciendo lo que nos da la gana. Hay que articular acciones y aunar esfuerzos para no hacer reprocesos, para no tener que estar pues como digamos, y nos ha sucedido, creo que a todos nos ha sucedido, que a los campesinos, a las comunidades, un día les llega una institución a hablarles de tal cosa, a los 2 meses les llega otra hablándoles de lo mismo, hacerles las mismas encuestas, y muchas veces todo ese tipo de cosas terminan descansando a las comunidades y, digamos, degradando o erosionando esa confianza que hay de la gente hacia las instituciones. Se requiere también de otro pilar importante y es la sostenibilidad educativa. Hay que seguir divulgando las nuevas generaciones, investigando, compartiendo como esto que estamos haciendo hoy y que ha sido tan valioso a través de esta red tan importante. Y pues también tenemos que hablar de la gestión y la financiación. No podemos hablar solamente de soñar con los proyectos, soñar con la articulación institucional, sino hay voluntades para invertir recursos. Entonces, visto esto, hasta acá, yo vuelvo y pregunto a todos, esta definición de riqueza que vimos al principio, ¿cómo la interpreta usted? ¿Será que a partir de lo que acabamos de ver surge alguna inquietud o vemos en esta definición un contenido más amplio, diferente al que toda la vida hemos tenido? Sigamos pensando y ahorita lo conversamos. Yo personalmente empecé a cambiar ese enfoque que tenía al principio, donde les mostraba, extraigamos del entorno y convertámoslo en plata. Y yo empecé a ver que la riqueza podía estar representada en otras cosas. Aquí en estas imágenes vemos, por ejemplo, la orquídea Miltoniopsis vexillariae, que es la variedad carolina, una orquídea hermosa, que es representativa del municipio, el Cerro de la María, donde están unos de las reservas del municipio y se abastecen varios acueductos. Esta quebrada a la izquierda abajo, que llamamos Chucho de Fría, que viene desde la vereda Claritas, pero que hoy por hoy está siendo muy contaminada, muy afectada por cultivos de tomate de árbol, pero es una quebrada espectacular. El Siete Cueros, que ha sido tan presionado para extraer su madera para estacones, sabiendo que hay otras formas de producir madera más rápida y más sostenible. Y también la gente, aquí está este grupo de jóvenes y que hoy por hoy ha venido escalando en cantidad, ha venido, digamos, siendo nutrido por otros muchachos, por otras personas que han querido vincularse y participar de la gestión y defensa del territorio. También me parece parte de la riqueza real que tenemos. Yo creería, y después de muchas cosas que he vivido, estoy convencido que por acá es el enfoque de la verdadera riqueza. Y que de acá pueden derivarse muchas, digamos, utilidades de tipo económico, productivo, pero que esto que vemos acá es la base que hay que cuidar si queremos que esas otras actividades que proyectamos para generar ingresos y recursos sean sostenibles, porque si no lo que estamos haciendo es cavar un hueco en las bases para que finalmente se termine derrumbando. Este señor que ven acá es mi papá, Virgilio Muñoz, ingeniero agrícola de profesión, una persona que estando en 9º semestre de ingeniería industrial conoció la famosa Carta de la Tierra, la carta que escribió el jefe Seattle de una tribu piel roja en Estados Unidos en 1854, una carta que le escribió al presidente de Estados Unidos, cuando el presidente le dijo que necesitaba comprarle las tierras a la tribu
porque necesitaban pasar por ahí un ferrocarril y que no querían ver indios al lado y lado de la vía. Entonces, esa carta que le escribió el jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos, mi papá la conoció en noveno semestre de ingeniería industrial, y es una carta tan bonita desde su contenido, de su profundidad y su sensibilidad, y como esta persona tan sensible expresó por qué ellos no podían vender la tierra, empezando porque decía, es que nosotros no somos dueños de la tierra. Yo no puedo ser dueño del calor, del viento o del aire. Yo no lo puedo vender. Entre otros apartes se lo recomiendo. Y él, desde que conoció esa carta, juró que se iba a consagrar a conservar, a conocer más la naturaleza, y se pasó para ingeniería agrícola, que era entonces la carrera que, digamos, más acercamiento le podía dar a eso, porque no había ingeniería ambientales. Si se hablaba de ecología, casi que generaba risa en la academia, pues como, ¿por qué estamos hablando de que esto se va a acabar si la ciencia y la tecnología nos sacan de cualquier apuro? Y él dedicó su vida a eso, y también desde la década del 70 recibió una finca en herencia, que hoy es la reserva Balalaica, y a la que ahorita les contaré. Él ha planteado, mi papá, y ahí viene pues como la esencia de esta charla, lo que es el nuevo concepto de la riqueza. Entonces, él plantea que la verdadera riqueza de una comunidad tiene que estar fundamentada en 4 pilares. Si falta alguno de esos pilares, no se puede considerar que una comunidad es rica. La primera es la de abajo. Comunidades humanas educadas en la solidaridad y la cooperación. Entiéndase solidaridad como esa preocupación que a mí me genera lo que le pase al otro. Y la cooperación es esa posibilidad de aportar lo que en mis manos esté, porque contribuir al beneficio colectivo, sin fijarme si el otro pone o no pone, sin mirar si este puso más o no puso. Es lo que yo puedo hacer desde mis capacidades y mis recursos, sean muchos o pocos. Esa es la solidaridad y la cooperación. A nosotros no nos educaron en la solidaridad, la cooperación, nos han educado en la competencia. Desde niños en la escuela nos dicen, usted tiene que ser el primero del salón si se quiere que le demos tal regalo a fin de año. Y eso mismo se lo dicen a los 35 o 40 estudiantes del salón. Y solamente uno puede ser el primero. Entonces ahí empieza el egoísmo, en bolearle codo al otro, en pasar por encima del que sea, con tal de yo ser el primero. Entonces ahí nos olvidamos de la cooperación y de la solidaridad. Tenemos que cambiar el enfoque y pensar que el beneficio del otro contribuye a mi propio beneficio. Estas comunidades educadas en solidaridad y cooperación, agregando valor al patrimonio natural y disfrutándolo mediante el trabajo creativo. Oiga, agregando valor al patrimonio natural, a ese que vimos ahorita, y disfrutándolo mediante el trabajo creativo. Uno puede tener muchas capacidades para ser creativo, aprovechar el entorno de una manera sostenible, o puede ser muy creativo, o digamos, tener muchas capacidades para ser destructivo. Hay científicos que se preparan para crear nuevas herramientas de protección del entorno, hay quienes se preparan para crear pesticidas, armas nucleares, y tienen muchas capacidades ambos, pero el enfoque es distinto. El patrimonio, la otro pilar es el patrimonio natural abundante y de buena calidad. Perdón, abundante y de buena calidad. Agua, suelo, aire, flora, fauna y el espacio público. De nada nos sirve un río con mucha agua si no es de buena calidad. Aquí todos tenemos, hoy que estoy en Medellín, pues pasamos y vemos el río Medellín con tanta agua, pero sin vida, contaminado. Entonces los recursos deben ser de abundantes y de buena calidad. Ahí está el segundo pilar. Y el tercer pilar es que debe haber disponibilidad de información confiable, es decir, de buena fuente, y oportuna, es decir, a tiempo, para tomar decisiones acertadas. Muchas, digamos, la información no puede ser privatizada y puede ser, digamos, exclusividad de algunos. Quienes tienen acceso a la información confiable y oportuna pueden tomar buenas decisiones a favor de los beneficios comunes.
Pero si uno no tiene acceso a la información de lo que está pasando, no, difícilmente puede actuar coherentemente. Yo siempre pongo el ejemplo. Viene una avalancha y me avisan a destiempo, o sea, no hay información oportuna, no puedo hacer nada para salvarme. O me dicen que viene una avalancha y salgo corriendo y resulta que era un chisme, o sea, no era información confiable, también tomé una mala decisión. Entonces la información tiene que ser confiable y oportuna. Y el último pilar es el adecuado ámbito mental. A esto nosotros no le damos mucha importancia, pero ese ámbito mental donde tenemos que darle mucha prioridad a conocernos internamente, cuáles son nuestras reacciones, las cosas que nos mueven inconsciente y conscientemente y que determinan nuestro actuar cotidiano. Si somos personas ansiosas, egoístas, envidiosas, así tengamos todas estas cosas, muchas veces esa sola condición interior puede afectar nuestro comportamiento y, digamos, direccionarlo de una manera nociva para todos. Voy a mostrarles este dato. Ya estoy muy cerca a terminar. En Antioquia, este dato lo saqué del Observatorio de Bosques de Antioquia, de este año, en noviembre de 2020. El departamento de Antioquia es el segundo más poblado del país, con 6.5 millones de habitantes. Y después de Bogotá, la región que más aporta a la economía colombiana. Sin embargo, su desarrollo en estos términos no ha ido en consonancia con la preservación de los ecosistemas naturales. Entre los años 2000 y 2019, Antioquia ha perdido 464.124 hectáreas de cobertura de bosque, lo que representa un promedio de 24.5 hectáreas, qué pena, me enredé ahí, de bosque por año. 24.000 hectáreas de bosque por año. Estamos acabando con nuestro entorno a una tasa, a un ritmo aceleradísimo. Y a veces vemos en esta imagen de arriba, empiezan a suceder desastres, cosas que no entendemos, y le echamos la culpa al entorno, sin ver que nuestras acciones son que de alguna manera se nos devuelven como un karma, por no entender que hacemos parte de una unidad y que todo ese entorno requiere también de nuestra responsabilidad. Abajo vemos dos formas, digamos, de una manera muy práctica de cómo se puede producir en la agricultura, por ejemplo. Monocultivo, suelo pelado, fumigando, o lo que llamamos la permacultura o la agricultura diversa, donde hay de todo un poquito y se respeta la vida, donde hay más equilibrio. Les voy a hablar por encima de lo que es la Reserva Natural Balalaica. Es un sitio a 1.8 kilómetros del casco urbano y 20 hectáreas, que fue esa tierra que heredó mi papá y que ya somos 3 generaciones conservando, con muchas presiones de tipo económico, con presiones de ganadería, de tumbe ese bosque, limpien eso, están perdiendo ahí ustedes con ese rastrojero. De esas 20 hectáreas, el 80% están dedicadas a conservación. Mi papá y sus 3 hermanos vivos actualmente pues tomaron la decisión de conservar este entorno, y nosotros los hijos y ya los hijos de nosotros venimos trabajando precisamente en contribuir a esa conservación. Estas fotos son tomadas, estas aves están ahí a 5 metros de una de las casas de la finca. Llegan todos los días a alimentarse en un guayabito. Vemos al fondo la cuenca principal de la reserva, cómo se ha venido protegiendo. Tenemos sistemas productivos, tenemos, por ejemplo, somos el vivero que produce la especie llamada arboloco, montano cuadrangulares. Hasta ahora consideramos que somos el vivero más grande del país en términos de capacidad de producción, o por lo menos en cantidad de árboles que estamos produciendo de arboloco, y que hoy por hoy se han producido más de 200.000 arbolocos en esta finca, en un pequeño vivero, y que han terminado en muchos proyectos de restauración ecológica. Esta especie es maravillosa, una especie nativa, y por ejemplo, todos los cerros tutelares de Medellín, Pan de Azúcar, Las Tres Cruces, Boquerón, Altavista, todos estos cerros tienen arbolocos de la Reserva Balalaica. Miren la floración de este arbolito, que hoy también lo usamos para las abejas nativas que tenemos allá.
tenemos un sistema de producción sostenible, una huerta 100% orgánica, diversa, más de 130 especies de plantas en 200 metros cuadrados, reutilizando llantas, que son un recurso, digamos, un residuo a veces difícil de gestionar y que terminan rellenos, quebradas. Nosotros le estamos dando uso y ya no nos falta comida para la casa fresquita, uno va y cosecha su ensalada, un montón de cosas, y venimos generando excedentes para la comercialización a la comunidad. Hay mucha gente que quiere, venga, yo quiero esa huerta que es fresquita, que es limpia, porque no sé si a ustedes les pase, pero en Carolina, teniendo tanta tierra, traemos hasta cilantro de Medellín. Imagínense, pues, muy poquita producción local y eso nos vuelve altamente dependientes y eso genera unos costos ocultos muy graves. Estos son mis dos hijos. Mis hijos, afortunadamente, han tenido afinidad con estos procesos, saben lo que es una semilla, ya han venido entendiendo del respeto a la naturaleza, de cómo funciona una planta, un insecto, y ellos les encanta cuando están en la finca sembrar, cosechar. No hay ya esa compulsión de estar pegado a un televisor o un celular, ni siquiera eso, quieren estar vinculados con estas cosas, y es ahí donde empezamos a generar esas sensibilidades de pequeños o a nutrir esa sensibilidad con la que nacemos, que desde que nacemos nos sorprendemos con las cosas del entorno, pero en algún momento eso se rompe y nos volvemos agresivos contra el entorno, produciendo animalitos criollos. Miren, hay una tomatera con sus telarañas, digamos una muestra que nosotros no fumigamos. Si salió un tomate picado, no importa, no lo comemos así, pero que vivan las arañitas, ellas nos ayudan a controlar las plagas, y aquí están parte de nuestras cosechas, papas, semillas de papas, digamos, nativas, papa negra, papa roja, y muchos otros elementos que hemos ido incorporando a las dietas, a la dieta, que a veces saliéndonos de esa dieta antioqueña de ACPM, arroz, carne, papa, maíz, habiendo tantas cosas que podemos producir, por ejemplo, un rábano que sale en 22 días, pues, y que es delicioso para prepararlo de muchas maneras. Especias, estas son cajas que hemos preparado para venderle a la gente. Las abejas angelitas, que nos ayudan a polinizar todos estos cultivos, nos producen miel, y que son abejas que no tienen veneno, aguijón, y que las podemos tener hasta en el corredor de la casa. Mírenlas ahí las tenemos, hermosas, dentro del cultivo. Mírenlas ahí, les estamos alimentando con miel, y esta es una miel cosechada ahí, una miel de alto valor en el mercado, y que se van convirtiendo en opciones para uno ir generando producción sin exprimir el entorno, sino de una manera equilibrada. También hemos hecho actividades puntuales con jóvenes del colegio, con estudiantes que se han interesado, charlas. En una iniciativa alguna vez con Corantioquia hicimos todo un tema de difusión, montamos una valla grande a la entrada del pueblo con todas las áreas del sistema municipal de áreas protegidas, los objetos de conservación, y eso va generando inquietudes en la gente. ¿Qué lecciones hemos aprendido hasta hoy con esto? Que hay que planear mucho y a largo plazo, y hay que hablar de indicadores de impacto. No podemos hablar solamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, nosotros que hacemos parte de una red y que nos vamos a vincular a tantos procesos, cuando vamos a hablar de reforestación, nosotros normalmente hablamos de cuántos árboles sembramos. Entonces ese es el indicador de un resultado inmediato. Sembramos 5.000 árboles, y todos nos tomamos las fotos y las publicamos, y nadie volvió a darle vuelta a esos árboles. Entonces no hablamos de cultivar árboles, sino de sembrar árboles. ¿Cuánta energía y recursos hemos perdido sembrando árboles que nunca les volvemos a dar vuelta? Es como tener un hijo y dejarlo abandonado. Entonces el indicador debería ser distinto cuando planeamos. Es número de árboles plantados y que llegaron a una edad o a un estado en el que son capaces de sobrevivir solos. Eso no más, ese indicador planteado de esa manera cambiaría totalmente el impacto, y no estaríamos haciendo reprocesos y siembras sobre las siembras que al año vamos a darle vuelta y ya no hay nada. Para eso tiene que haber voluntad política, y uno entiende que muchos administradores de turno planean solo para 4 años porque es su periodo, y en 4 años a veces uno no ve los resultados. Para eso es necesario pensar en la continuidad de los procesos. Hay que hablar de
los incentivos a la conservación, esto también es de voluntad política, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, políticas locales, que beneficien a aquellas personas que están haciendo esfuerzos por conservación. Hay gente que tiene por convicción cientos de hectáreas protegidas y no tienen una disminución en un impuesto predial, difícilmente se les ayuda con un estacón o para tapar esos nacimientos, y hay gente que de pronto no cuenta con los recursos. A esas personas hay que darles mucho la mano. Eso sí, no volverlos dependientes de que es que les tienen que dar para conservar, no. Tiene que seguir siendo por convicción. Tiene que haber un equilibrio entre la vocación de los suelos y el desarrollo, ¿cierto? No podemos pensar hacer grandes construcciones en zonas de alta pendiente, no podemos pensar que las zonas, digamos, con riesgo de deslizamientos van a ser nuestras zonas ideales para cultivos intensivos, no, las zonas que tengan riesgo, donde nazcan las aguas, son zonas para conservar. Pensemos en usar el suelo según su vocación. La articulación institucional es fundamental, lo que les decía ahora, para evitar reprocesos y actividades sobre las actividades de lo mismo. Hay que hacer muy evidentes las utilidades ocultas y los intereses comunes. Hablemos de costos y utilidades ocultas. Yo puedo producir un cultivo Valar, uno de los que más se fumiga, lulo, tomate de árbol o tomate de aliño, y decir, sí, me gané tantos millones en esta producción, pero no estamos teniendo los costos ocultos que eso genera, la pérdida de biodiversidad por las fumigaciones, la contaminación del agua y del suelo, muchas veces las mortandades de peces por las fumigaciones de estos grandes cultivos, la pérdida por erosión o lavado de la tierra cuando la tractoreamos en altas pendientes, le metemos tractores y luego una lluvia arrastra toda esta capa vegetal que se demoró cientos de años en formarse. Eso nunca lo contamos en los costos y son costos ocultos que terminamos pagando todos. Pero también hay actividades como la apicultura, que me generan 1 litro de miel, pero un montón de utilidades ocultas, como la polinización de ciertas especies, digamos, la potenciación de la cadena alimenticia en muchos aspectos, el hecho de que esas abejas puedan polinizar y haya fruto, y que luego genere frutos, eso le genera alimentación a otras especies, a nosotros mismos. Todos son costos ocultos que no tenemos en cuenta, entonces hay que mirar qué sistema productivo me genera más utilidades que costos. Hay que hablar de modelos de producción fomentados desde la academia bueno, hay modelos de producción que desde la academia nos dicen, no, vea, no meta esas vacas criollas que eso no produce nada, meta ganado de alta calidad, pero eso implica que tiene que tener pastos mejorados, fumigarlos y abonarlos con químicos cada 8 días. Entonces, hay que también cambiar el enfoque de que no, lo más rentable no es lo que más me produce, sino que es lo que sea más sostenible y menos dependiente de externalidades. También hay una cosa muy importante, y aquí es donde todos tenemos que tocarnos. Hay que ser más responsables en el consumo. Si yo tengo que comprar algo para mi casa, debo pensar 2 veces a quién estoy patrocinando con mi compra. Si voy a comprar una lechuga producida por una familia campesina que está haciendo un esfuerzo de conservar, o si voy a ir a comprar una lechuga de una persona que tumbó cientos de hectáreas de bosques y fumiga constantemente, simplemente porque me vale 200 por menos. Esa decisión, eso es un acto político y de alta responsabilidad individual. Soy yo el que debo decidir en ese momento a quién patrocino. Y también deberíamos buscar, ya que desafortunadamente no tenemos en este país políticas que obliguen a los grandes almacenes de cadena a que por lo menos nos digan de dónde viene el producto que nos están ofreciendo. Ya que no tenemos esa opción, desafortunadamente hoy por hoy, busquemos los mercados campesinos, que en la ciudad ya hay varios sitios, en las mismas plazas de mercado. Apoyemos a la gente que esté haciendo actividades de conservación. Esa es una contribución muy grande. Y si quienes viven en la ciudad no tienen una huerta, no tienen un bosque para proteger, esa es una gran manera de contribuir al bienestar común. Y unirnos para hacer frente a una problemática que afecta a intereses comunes. Hay que unirnos mucho, algo que nos motive, algo que nos junte a todos. Yo pongo aquí la bandera y el balón, es porque las poquitas veces que uno ve a todo el mundo tirando para el mismo lado es cuando juega la selección. Todo el mundo ahí sí nos olvidamos de los problemas, de las asperezas que tenemos, y ahí sí todos nos queremos, nos abrazamos y hacemos fuerza para el mismo lado. Pero cuando es por la protección del agua, de los bosques, de nuestros recursos,
Ahí sí hay diferencias, el uno dice que sí, el otro dice que no, que es que eso para qué, cuando realmente esas serían las cosas que nos deberían motivar a trabajar hacia el mismo lado. La restauración ecológica y la producción sostenible puede ser el punto donde nos encontremos quienes quieren producir en el sector primario, y las empresas y la industria y todos los activistas y conservacionistas. El punto de encuentro es en la restauración ecológica y en la producción sostenible, porque ahí todos nos vemos beneficiados, todos nos vemos beneficiados. Esa es, digamos, una de las propuestas. Y a la hora de plantear la distribución o ordenamiento del suelo, deberíamos hablar, aquí tomé pues el enfoque de los 4 retornos de una fundación que se llama Common Land, que los suelos o los territorios deberían tener 3 tipos de zonas: una zona natural, que sea estrictamente para garantizar la prestación de servicios ecosistémicos, el agua, el aire, el suelo, y pueden tenerse algunas actividades productivas como la apicultura, como la producción de otras especies, digamos la vainilla que se puede tener en los bosques, pero con una muy poca intervención humana. Una zona mixta, donde pueden haber actividades semi-intensivas como el silvopastoreo, la producción de madera, el cacao que se puede sembrar dentro del bosque, el café, las especias, y una tercera zona que sea una zona de producción intensiva en las partes bajas, donde podamos tener agricultura de precisión, agroindustria, pero no vamos a ir a meter un cultivo intensivo en la cuenca del Nacimiento, no vamos a ir a meter fumigaciones en el Nacimiento, ni vamos a ir a meter abejas abajo al lado después de donde vive la gente, ¿cierto? Abejas africanas. Es ponerle orden a la casa, al territorio, y eso es una cosa que debemos entender que se puede hacer desde nuestro entorno inmediato, desde nuestra vereda, en nuestro pueblo. Para eso tenemos que participar activamente en la formulación y actualización de los esquemas de ordenamiento territorial, en estos tipos de ejercicios como los sistemas municipales de áreas protegidas. Bajo este mismo enfoque de los 4 retornos, aquí les dejo esta figura que nos muestra cómo en la base está todo el tema del talento humano, los recursos naturales, los recursos financieros, el patrimonio cultural, intelectual, y cómo todos nos podemos beneficiar de eso extrayendo las comunidades, los empresarios, pero que de alguna manera cuando nos beneficiamos debemos devolver mediante la restauración y el cuidado de los ecosistemas algo de esas utilidades que recibimos del entorno. Si yo me gané una platica produciendo madera, si me gané una platica en apicultura, voy a devolver en restauración, en el cuidado, en conservar. Y eso finalmente genera unas utilidades mucho más profundas. Y es que una es el retorno del capital natural, se recupera la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, y eso nos beneficia a todos. Entonces miren que estos retornos de arriba siguen nutriendo la base, siguen nutriendo la base. Cada vez que yo le invierto, sigue nutriendo la base y fortaleciendo el ciclo para que yo nuevamente me beneficie. El retorno del capital financiero, en esto tenemos que recibir plata, ganancias, porque eso lo necesitamos para la vida diaria. Pero entonces, mire, retorno de capital natural, retorno de capital financiero. El retorno del capital social, se crean puestos de trabajo, hay actividad comercial, se dinamiza la educación, la seguridad y la cohesión social. Cuando uno ve resultados, la gente finalmente también se inspira, se motiva. No hay nada más, digamos, nocivo para una comunidad que una comunidad que ha perdido la inspiración y la esperanza, porque las vuelve apáticas, las vuelve poco participativas. Cuando yo tengo una comunidad inspirada a partir del, digamos, el equilibrio y la sanidad de los ecosistemas, de que se vean resultados, eso nuevamente redunda en nutrir esa base. En esto no me voy a enfocar. Y entonces quiero dejar también 2 preguntas para cuestionar. ¿Será el deterioro ambiental un reflejo del deterioro mental del hombre? ¿Será el deterioro ambiental un reflejo del deterioro mental del hombre? ¿Será entonces eficaz intentar solucionar los problemas ambientales solo a partir de modificaciones externas? Es decir, ¿será que el trabajo solamente a partir de modificaciones en el entorno? ¿O tenemos que estar pensando en mirarnos hacia adentro? Un buen ambiente para todos. Y muchas gracias por escuchar.
Don Iván, una charla sumamente enriquecedora, sumamente sensible y realmente en lo personal me impactó mucho la charla. Y una pregunta que usted hizo, que es fijémonos a quién le compramos, al que realmente cuida la tierra o al que simplemente se limita a explotarla. Y el que la explota es parte de un problema que ya lo estamos viviendo. Mientras que el campesino que la cuida, así se salga un poquito más costosa, es el que nos está ayudando a conservar nuestro medio ambiente y el que nos está protegiendo nuestra gran riqueza. Usted empezó la charla preguntando qué era riqueza. La riqueza es la naturaleza, es la familia, es la paz interior. Y yo creo que la conservación del medio ambiente da una paz interior increíble. Uno cuando viaja a un municipio, cuando va a un bosque, cuando ve una quebrada limpia, realmente eso restaura el alma. De verdad, felicitaciones por la charla, supremamente buena. Aquí en el chat hay varios compañeros que lo están felicitando. Muchas gracias. Algunas cosas, el amigo John Jairo Pérez Toro de la Estrella nos dice que gran invitado, tiene el programa de hoy, felicitaciones. Muchas gracias. John Jairo Arias Gil, que es del SILAPE de Envigado, de áreas protegidas, nos dice que estupendo trabajo por la conservación, felicitaciones. Otro amigo, Juan Guillermo de Doradal, nos dice que excelente. Y don Juan Guillermo y don Germán Vallejo también nos pide que si hay algún contacto suyo para que por favor lo comparta, para que para que hablen con usted. Claro, ya en el chat les dejo el contacto, claro que sí. Julie Martínez, una amiga que está con nosotros desde Cali, dice que excelente charla. Y realmente fue una charla muy buena, muy sensible, varias cosas nos impactaron, eso último me impactó mucho. Sobre todo la pregunta que la voy a poner en práctica, ¿a quién le estamos comprando nuestros alimentos? ¿A quién se los compramos? Y hay que incentivar mucho al campesino que cuida la tierra. Y gracias a ese campesino, como usted decía ahorita con los ríos invisibles, usted habla de los ríos invisibles, del vapor de agua que viaja por todo el mundo, como una especie de aire acondicionado regulando el clima. Es gracias a todos estos héroes del campo que ayudan a mantener ese equilibrio. Ese equilibrio que tenemos lo tenemos gracias a ellos. Así es. Y el concepto de riqueza, o sea, realmente, ¿qué consideramos nosotros como riqueza o hacia dónde estamos apuntando nuestra vida? Porque muchos enfocamos nuestra energía, nuestras capacidades en algo que nos han vendido, es conseguir plata, seguridad individual. Yo no estoy en contra de eso, cada quien puede tener comodidades y trabajar por sus propias cosas, pero ¿será ese realmente el objetivo de la vida y será esa la verdadera riqueza? Hay mucha gente que tiene demasiada plata, pero está tan absorbida en su ritmo de vida, en tantas cosas que ni siquiera es dueño de su tiempo, ni puede disfrutar, y se le va la vida precisamente en eso, detrás de una ilusión que es el dinero. Y esto no es un tema de carreta o cliché, es una realidad que la vemos todos los días. Es que le cuento una anécdota cortica que me pasó. Yo estaba en Santa Bárbara y casualmente hubo 3 tacos porque se volteó una mula, luego un accidente de carro y luego cayó en Caldas un árbol que tapó la vía. En el último incidente estábamos sobre la vía y lo que distrajo a los pasajeros que estábamos ahí era viendo la reserva de Caldas del Alto de San Miguel, donde hace Río Medellín, donde tuvimos, no sé, 30, 40 minutos. Y en esos 30, 40 minutos nos pusimos a mirar la reserva y hubo una cantidad de pájaros en ese momentico. Eran las 4 de la tarde en un momentico. Esa fue la distracción y eso fue lo que nos desestresó, poder mirar los pájaros que llegaban ahí libremente.
Yo creo que esa es la riqueza que tenemos y que debemos de cuidar. Claro, claro, es lo que les decía, esos valores que nos ofrece el entorno tan maravillosos, hombre, y que a veces no valoramos y que precisamente por eso no cuidamos. Sí, tengo una duda. Cuando usted habló del CILAC de Carolina del Príncipe, usted habló fue del 2012. 2014 fue el acuerdo, y como les dije, en ese entonces en Antioquia prácticamente no había SILABs, y ese de Carolina se volvió un referente, ¿cierto? Y allá llegaba cantidad de gente representando municipios que querían hacer esos ejercicios. Es que, vuelvo y les digo, si nosotros no conocemos siquiera dónde vivimos, cómo es nuestro entorno. Ahora nosotros, por ejemplo, como red de patrimonio, tenemos que hacer un primer ejercicio de tener muy claro dónde estamos parados, cuál es nuestra riqueza, qué es lo que vamos a cuidar y a defender. Y no de una manera acérrima, intransigente, donde nos vamos a parar y decir, no, es que no se toca un arbolito, no, es con investigación técnica, con planeación, con un enfoque de desarrollo. Y es ahí donde tiene que haber participación de todos los actores de los municipios. Y para mí, esta red puede ser un gran actor. Lo digo con mucho cariño, Gustavo, y a todos los que escuchan, porque yo valoro mucho este trabajo que se está haciendo con la red, para que no nos vayamos en carreta y bulla, haciendo cositas menores que finalmente no impactan o nos vean por allá como un grupito de locos que gritan que viva la naturaleza, sino que realmente logremos incidir en las políticas locales, en las decisiones determinantes. Vuelvo y les digo, hoy muchos municipios están en las actualizaciones de los esquemas de ordenamiento territorial. Nosotros deberíamos estar conociendo qué está pasando con esas actualizaciones para que no vayan a terminar siendo amañadas para favorecer a dos o tres, sino que realmente estén enfocadas al beneficio común. Tenemos que entender qué es un esquema de ordenamiento territorial, qué es un consejo territorial de planeación, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, escribirle a las alcaldías con cosas objetivas y hablar como colectivo. Eso es lo que nos va dando fuerza. Y estos ejercicios que estamos haciendo, como el de hoy, lo que se han hecho anteriormente, son los que nos ayudan a irnos nutriendo a partir de las experiencias de cada uno. Eso es lo valioso de estos entornos. Sí, incluso en Envigado nosotros hicimos el SILAB, el medio ambiente lo hizo en el 2013 y ha sido muy bueno. Le doy este dato para que lo tenga en cuenta. Sí. Hay una ley que no recuerdo en este momento, nacional, que obliga que el 1% de todos los ingresos que le entra a cada municipio sea invertido en la compra de tierras. Artículo 111 de la ley 99. Exactamente, y hay alcaldías que lo hacen muy bien. Yo hace por ahí 15 días, poco más, 15 o 20 días, hice una charla, hicimos un recorrido con la alcaldía de Medellín que me impactó mucho, fue en San Antonio de Prado, y allá se dedicaron a reforestar esa zona de Prado, Cerro Astilleros. Y algo que yo no sabía es que cuando se reforesta, a los 7 u 8 años, hay nuevos nacimientos de agua. Y allá en el recorrido que hicimos, vimos 3 nuevos nacimientos de agua recientes. Y nos decía el guardabosque que es agua pura, que uno prácticamente la podía consumir, nos invitó a que la consumiéramos y eso hicimos. Y el sabor es diferente. Maravilloso. Ese tipo de ejercicios, yo les decía ahorita, vieron los pilares de la riqueza, las comunidades, los recursos naturales abundantes, la información confiable y oportuna y el ámbito mental. Y en términos de la planeación y el desarrollo de los territorios necesitamos comunidades organizadas, las áreas muy bien estudiadas y conocidas para saber qué hay, pero también necesitamos las instituciones y los recursos con la voluntad política para invertir. Si esas tres cosas no se conjugan, terminamos haciendo pues un canto a la bandera, un saludo a la bandera y de pronto no impactando. Pero yo sé, vuelvo y les digo, yo sé que es mucha información en la charla y por eso se las voy a compartir, me dejan sus correos, ahí les dejé también mi correo, mi teléfono, en las redes sociales para que se contacten, nos vayan escribiendo, el de la Reserva Balalaica, donde estamos ahora. Y yo sé que vuelvan y revisen la presentación,
como les decía, la restauración ecológica, el cuidado del patrimonio natural y la producción sostenible pueden ser el punto del encuentro donde nos veamos, nos encontremos los que queremos conservar el medio ambiente, los que quieren y necesitan producir, como los campesinos y las instituciones. A todos nos favorece, ¿cierto? Pero para eso hay que dialogar y entender muy bien, planear muy bien. Yo quisiera saber si hay personas de las que nos están escuchando y viendo, si quieren hacer aportes. O sea, yo, como les decía, no quiero que esto sea una charla magistral, yo también me quiero nutrir de sus aportes, de sus preguntas, de sus cosas. Claro que sí, hay varios que desean preguntar cosas. Antes les digo que esta charla y todas las que hemos hecho quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. Pueden entrar al canal y ahí ven esta charla y otras más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, la idea es incluir otros lugares naturales en acorde con toda la economía y también dándole empleo pues a las personas, recuperando la artesanía y la cultura y bueno, incluyendo pues los lugares naturales, avistamiento de aves y rescatando toda esta riqueza que hay en nuestra región, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo iniciamos este nuevo proyecto de conservación de áreas para dar a conocer al público en avistamiento de aves e inclusive otras especies de animales que pueden resultar incluidos en especies nuevas descubiertas en nuestras regiones, como es el caso de tu región? Los felicito y bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo empezamos entonces? Queremos empezar, ya tenemos los lugares, tenemos, digamos, el área específica y estamos ya pues con los trabajos de adaptación y estudios referentes también. Sí, señor. Bueno, al compañero de Doradal, ¿cierto? Les digo que uno de los sitios que a mí más me ha impactado por su belleza natural es Doradal y el sector de Río Claro. Eso es un paraíso allá. Ese territorio es hermoso. Yo no sé si las personas de allá valoran tanto ese territorio como los que hemos tenido la oportunidad de ir a verlo y ver ese río cristalino con mármol. Uno se queda asombrado de esa belleza. Ustedes tienen una base natural importantísima y que puede ser, digamos, muy bien aprovechada. Mi primera recomendación es, hay que conocer de manera detallada qué compone esos sitios, cómo están compuestos y cómo funcionan. No es simplemente vamos a aquel bosque o vamos a tal quebrada, vamos a disfrutarla, como que voy, me distraigo, me beneficio, me como un almuerzo, me baño y salgo. No. Por ejemplo, cuando se hace turismo de naturaleza, hay que primero trazar unas rutas y para trazar esas rutas yo tengo que determinar por dónde puedo pasar sin afectar una fuente de agua, sin afectar ciertas zonas que no se deben tocar. Tengo que mirar cuántas personas pueden entrar a cierto bosque o a cierto sitio por mes o por visita, porque no es vámonos toda la montonera, porque eso genera un impacto. ¿Qué especies hay allí? Entonces, por ejemplo, usted puede exaltar un referente, exaltar una especie. Resulta que hicimos una caracterización de flora y fauna con biólogos y encontramos una rana, un árbol específico que está en peligro, y ese se puede convertir en una bandera. Y vamos a ir a hablar de ese animalito y de cómo vive y de qué se necesita para garantizar su conservación. Por ejemplo, por eso el puma es una especie que llamamos especie sombrilla, es porque cuando usamos el puma como referente, que a todos nos llama la atención, entonces yo empiezo a hablar de qué necesita el puma para vivir y para sostenerse y que no se acabe. Entonces lo primero que tengo que decir, tengo que conservar su hábitat.
tengo que conservar su bosque. Y si conservo el hábitat del puma, no solo estoy protegiendo al puma, sino a todos los que viven en ese bosque, a todos los servicios que hay ahí. Entonces, para mí los ejercicios de los sistemas locales de áreas protegidas son muy valiosos. Desafortunadamente hoy todavía no son reconocidos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro del decreto 2372, pero es el primer ejercicio y para mí son la célula de la conservación, pueden ser la célula de la conservación a nivel local. No sé cómo esté la relación con la administración municipal, que a través de la administración se pueda gestionar en convenio con Corantioquia, la gobernación, que están financiando este tipo de proyectos, para que hagan su propio SILAB, para que hagan esos estudios, determinen qué bosque conecta con cuál, cómo se mueve la fauna en esos bosques y cómo deberíamos nosotros hacer un aprovechamiento sostenible de esas áreas, o cómo podemos, para que sea de una manera ordenada y no matemos la gallina de los huevos de oro, que ese cuentico que nos lo enseñaron desde la escuela, poquito lo hemos entendido, y es que nosotros queremos es todo ya, sacar todo el mayor provecho ya, y a veces nos damos cuenta que con ese afán de sacar provecho ya, agotamos esa fuente que puede ser inagotable de beneficios para nosotros y las generaciones. Entonces, hablemos de los ILAB, si quieren, ahí está mi contacto, me escriben, yo le puedo mandar unos derroteros, cómo se pueden enfocar, pero hay que organizarse y hay que planear muy bien para que esa actividad no termine generando más perjuicios que beneficios. Muchísimas gracias, señor. Sí, señor. Gracias a usted. Carolina tiene mucha riqueza en aves. Usted nos habló de 147 aves referenciadas hasta el momento. Sí, eso fue lo que se hizo en el sistema municipal de áreas protegidas, en los muestreos, pero puede haber mucho más. Y por ejemplo, hacia el cañón del Porce, que está ya más hacia el lado de Gómez Plata, abajo la biodiversidad va a ser mucho mayor. Y yo estoy casi que seguro que en municipios de los que ustedes viven puede ser mucho más alta la biodiversidad, ¿cierto? Pero, claro, por ejemplo, en la finca donde nosotros vivimos, en la reserva que les mostré, se han identificado más de 80 especies ya. Y una cosa muy característica y que muy particular y que yo la he venido pues como mencionando en varios espacios es que llega mucha fauna desplazada. A nosotros nos convertimos como en un oasis donde cuando hay un incendio, una gran intervención, una tala, los animales salen despavoridos y buscar refugio. Entonces la finca nosotros se ha vuelto como un refugio, un oasis y aparecen especies nuevas. Entonces ahí es donde yo digo que no, los únicos desplazados en Colombia no son personas. Aquí hay una gran cantidad de seres que también habitan nuestro territorio y que son desplazadas a diario por la actividad humana y estamos hablando de la fauna. Y por otro lado, Carolina tiene unos paisajes maravillosos, las dos represas que tiene, los organales, las fotos que usted nos mostró, las cuevas que hay allá en Carolina. Es un lugar maravilloso para uno conocer, para uno disfrutar mucho y para estar en armonía con el medio ambiente. Allá se debe pensar en tener unas rutas ecoturísticas que sean autosostenibles y que la gente se concientice por medio de esos recorridos de esa riqueza ambiental que tienen en ese territorio. Así es, así es. Y hemos estado cada vez, digamos, sumando más esfuerzos por proteger esa riqueza natural. Carolina, más del 50% de su territorio está en zonas de protección, como les dije ahora, y eso puede cambiar, pero no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir pensando a futuro en esa conservación, en ese desarrollo realmente sostenible, en qué enfoque le queremos dar al desarrollo. Por ejemplo, el tema turístico, que es algo que, como mencionaba el compañero, todos quisiéramos que crezca porque atrae dinero, atrae gente, puede tener muchas líneas. O sea, yo puedo llenarme del turismo de bulla, trago, basura, donde ya la tranquilidad se acaba, donde uno se siente ajeno en su propia tierra, o puedo atraer un turismo de avistamiento de aves, un turismo de agricultura. Por ejemplo, en la reserva Balalaica, a la gente le hacemos un recorrido por la huerta ecológica, por el vivero, les enseñamos qué es una semilla, luego por la cuenca, y antes la gente
se va motivada a hacer a replicar esas cosas y no llegan a extraer, a deteriorar y a entorpecer. Entonces hay que saber qué tipo de turismo es el que queremos, por ejemplo. ¿Usted se imagina con los paisajes tan hermosos que ustedes tienen, colocar un spa en la reserva natural, donde la gente se relaje totalmente, un masaje relajante, con esa hermosura de paisajes? Pues eso son cosas que se pueden ir pensando, claro, y digamos que hay que ofrecer cosas que le permitan a la gente reconectarse. Nosotros siempre decimos como, ay, me voy a ir para el campo a desconectarme. Uno realmente vive desconectado y lo que necesita es volverse a conectar con el entorno y con uno mismo, ya sea en un charco, caminando descalzo en una manga, haciendo una fogata en la noche, viendo las estrellas, durmiendo en una carpa, sembrando una semilla. No hay Morihei de Shiva, que era un oriental muy sensible, decía que no había nada más hermoso y que conectara más al ser humano con su propio espíritu que sembrar y trabajar la tierra con las propias manos. Yo cuando estoy estresado me voy para la huerta a sembrar plantas, a untarme de tierra con mis hijos y eso inmediatamente me recarga. Es que son cosas que uno no valora y que todos podemos, digamos, hacer y que una persona inclusive estaría dispuesta a pagar por eso, ¿cierto? A pagar por ir a sembrar una planta o por ver unas abejas o por bañarse en un charco. Y oportunidades hay muchas de aprovechar nuestro entorno, como todos esos servicios ecosistémicos que les mostré, sin necesidad de acabarlos, antes irlos mejorando. Sí, vaya pensando en esa idea, después de una buena caminata, un buen spa, caminar sobre el agua, sobre las piedras, un poco de reflexología. Eso es volverse a conectar con lo natural, volverse a conectar con la madre tierra. Claro que sí, claro que sí. Por acá John Jairo Arias me dice que cómo se puede llegar a la reserva. Nosotros estamos a 5 minutos del parque, a bordo de vía. Y, no, vuelvo, John, ahí a todos los que me escuchan, ahí les dejé el teléfono, escríbanme cuando quieran ir. eh, Programamos visitas, ya hemos recibido gente de muchas partes porque quieren ir por Arboloco, que quieren ir a conocer la reserva y con todo el gusto compartimos con ustedes esta experiencia, si de algo les sirve y les nutre y para nosotros sería un gusto también recibir gente que nos cuente de sus historias, de su vida. Una de las cosas que nos encanta hacer allá con mi papá es tertuliar y digamos crecer a partir del diálogo todos. Don Juan Guillermo Doral nos va a comentar algo, levantó la mano. Sí, dos preguntas. Bueno, la primera, bueno, tener en cuenta pues que, digamos, sabemos que tenemos que estar preparados cada uno de nosotros. Bueno, la pregunta clave es, ¿cómo han hecho para disminuir los residuos, los plásticos, de toda esta cantidad de personas que llegan a estos lugares, digamos, los residuos en las canecas, el producto final? Ustedes tienen la suerte de que, digamos, por allá pasa el carro recolector. Por aquí en estas regiones, pues, desafortunadamente a esos lugares tan adentro no pasan estos autos, entonces, pues, nosotros estamos haciendo, digamos, una campaña de culturización y hemos logrado disminuir aproximadamente un 80% la cantidad de estos productos plásticos y desechos que no son biodegradables. ¿Cómo han hecho para disminuir ustedes este problema, cierto? En la La reserva, en pregunta. la finca. Sí, los productos plásticos, los sobrantes que no son perecederos. Bueno, yo de hecho, como yo soy funcionario de la administración municipal también, acabo de terminar un ciclo de charlas en todas las veredas, con todas las juntas de acción comunal, pues fui vereda por vereda, hablándole a la gente sobre varios temas, uso eficiente de ahorro de agua, manejo de vertimientos de aguas negras, y uno de los temas puntuales fue también la gestión de los residuos en la finca, ¿cierto? Entonces, identificamos que prácticamente el 90% de los residuos que generamos son residuos que tienen algún tipo de aprovechamiento, ¿cierto? Entonces,
más de la mitad son residuos orgánicos. En una finca los residuos orgánicos son tesoro. Nosotros tenemos composteras, lombrices, la paca biodigestora. Allá no se pierde un residuo. Tenemos gallinas, curíes, y con eso vamos engordando los animales. O sea, eso vuelve a la tierra de alguna manera. El resto son residuos reciclables, latas, plásticos, aunque nosotros no consumimos o consumimos lo mínimo que podemos plásticos. Nos gusta mucho el vidrio. Nosotros, por ejemplo, cogemos todos los frascos de café, tarritos plásticos y ahí vamos empacando conservas, granos y eso se lava y se reutiliza. Cuando vendemos nuestros productos, nunca le entregamos a una persona bolsas. Nosotros todo lo que sale de la finca sale en bolsas de papel, pues, papel cartón, o sale amarrado con una cuerdita, y no entregamos, o sea, el producto que yo te entrego a ti no te genera ningún tipo de residuo, ¿cierto? Y ya los residuos peligrosos que se pueden generar, pues una aguja, una pila, también se pueden acopiar fácil. Nosotros le enseñamos a la gente a hacer unos guardianes en unas botellas de gaseosa para que en unas metan las pilas, en otras las agujas, las mantengas tapadas y cuando se llenen, eso se puede llevar al municipio. Esas empresas recopilan, recogen, los hospitales pueden recoger los residuos peligrosos y de la parte agropecuaria también se le enseña a la gente con unos programas de recuperación. Pero finalmente lo que iría a la basura es muy poquito, pero ¿qué es la clave? Reutilizar mucho lo que podamos, o sea, no dejar esa consumidera de plástico y de bolsas. Uno va y compra un paquete de arepas y se lo envuelven en 3 bolsas más. No, deme sin bolsa, llevo mi bolsa ecológica. Hay que bajarle a eso de estar comprando gaseosas en tarros, más juguitos, más aguapanela. Bueno, es que son cosas que hay que cambiar desde la cotidianidad, ¿cierto? Y que yo sé que uno por comodidad compra todo ya listo en bolsas, empaques y de todo, pero uno también tiene que tomarse el tiempo de probar otras cosas. Y si finalmente se convierten en hábitos, ya uno le da pereza comprar una bolsa, ya uno le da pereza, le da pesar botar un residuo que es reciclable. Pero todo eso es posible, inclusive en la parte rural. Pero, y ese tipo de cosas y de charlas las podríamos mirar aquí y seguir teniendo aquí en este tipo de espacios y mirar formas prácticas para que la gente replique en cada una de sus casas. Eso, digamos, ya está muy inventado, pero por eso necesitamos información confiable y oportuna como uno de los pilares de la riqueza para tomar buenas decisiones. Sí, te puedo contar en 30 segundos la experiencia de nosotros. Bueno, nosotros con las personas pues que visitan nuestra región, les damos una breve explicación que por favor pues deben ellos mismos retirar su propia, digamos, residuos. Nosotros les entregamos una bolsa para que ellos echen sus propios residuos, igualmente pues los saquen de los mismos lugares donde entren. Y así evitamos que queden en el lugar, en las canecas de basura, generando así otros desperdicios más como contaminación en el aire, en algunos casos, que se quema la basura porque, por algunas razones de poca culturización, bueno, en fin, y poniendo algunos letreros también culturizando a las personas. Ese ha sido nuestro resultado, excelente, y estamos muy contentos por ello. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, hombre, muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir? ¿Alguna otra inquietud? De pronto el amigo John Jairo Pérez de La Estrella. Bueno, ¿Aló? yo creo que... sí. Bueno, no, simplemente felicitarlo como lo está ahorita, la ponencia por tanto conocimiento que tenés sobre eso, y estos son los programas que realmente tienen que conocer todas aquellas personas que están trabajando esta propuesta de ese turismo sostenible, de ese turismo que primero piensa en la tierra. Aquí en La Estrella tenían un proyecto, un alcalde que ahora pues el médico Carlos Muñoz, y él hablaba de la ecosofía. La gente nunca le entendió qué fue la ecosofía.
Y la ecosofía no es el hombre para la tierra, la ecosofía es la tierra para el hombre. Entonces todo lo que acabas de decir es precisamente una invitación a eso, a querer la tierra, a estar primero, o sea, tenerla por encima de todo. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que el hombre nunca ha encontrado y es porque ha observado, porque no solamente miró, pero no ha observado con detenimiento qué es lo que tiene cada componente de ese ecosistema, de ese lugar donde se ha vivido. Yo también viví en fincas, también me tocó lo del compost, también me tocó lo de las lombrices, todo eso el abuelo y los tíos lo hacían en unas fincas y fue algo muy interesante. Entonces ahorita cuando hablabas, precisamente estábamos mirando, aquí estaba aquí conmigo también, y es algo muy interesante. Hay que volver a retomar la charla que envías, porque es interesantísimo y como le digo, es un tema que todo el mundo no lo maneja. Me parece que lo hiciste muy bien y en La Estrella también se está haciendo un trabajo parecido en la parte de trabajo con ecohuertas, con los jóvenes de la UAI, de los de la Unidad de Atención Integral, los que decimos que son muy especiales. Y bueno, son elementos que se van teniendo. De todas maneras, muchas gracias por, por compartir tanta sabiduría. No, hombre, muchas gracias a usted por sus palabras. Y bueno, como lo dije desde el principio, yo simplemente agradezco a la vida por estas cosas que me ha permitido vivir, valga la redundancia, por estas cosas que me ha permitido conocer. Y uno no es dueño del conocimiento, nadie. O sea, yo simplemente estoy transmitiendo lo que la vida me ha brindado y que yo he tratado de capitalizar en mi favor y compartirlo con los demás, ¿cierto? Y así siempre espero recibir o trato de estar muy atento para aprender de cada experiencia. Entonces, no, muchas gracias. Me alegra que de alguna manera le haya llegado y que le haya contribuido. Precisamente ese es el propósito y estoy totalmente abierto a dialogar sobre estas cosas. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna otra intervención? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Don Iván, encantado con la charla que nos dio hoy. Me fascinó en lo personal y a todos les gustó bastante. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana para que hablemos sobre el hermoso municipio de Tarso en el corazón del suroeste antioqueño. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Gracias, muchas gracias a todos por escucharme y por la invitación. Que descansen y buen ambiente para todos. Perfecto, muchas gracias. Chao. Feliz noche.